Esta sentencia es la que más utilizamos, ya que dentro de los sistemas, cuando se construyen los sistemas, siempre en los sistemas hay un apartado que, menú de opciones, reportes, a ver. Siempre cuando trabajamos un sistema, en esos sistemas, siempre se incluye una opción dentro del menú, dentro de nuestros menús. Por ejemplo, acá, por ejemplo, lo están incluyendo de esta manera. ¿Sí? Pero normalmente los reportes se incluyen en una opción general. No de esa manera. Entonces se van generando reportes. Vamos a reducir, vamos a ver por acá, vamos a hacer una captura de esto. Voy a hacer un par de capturas para luego explicarlo. Quiero que llegue nuevamente a los clientes, a ver que me diga clientes. Entonces, miren, cuando se trabajan los sistemas, cuando ya empiecen a construir sistemas, este es el lenguaje de programación y ya el software ejecutado. Esta opción que por aquí la están considerando como... Voy a buscar otra imagen, a ver, déjenme ver por acá. Acá debe haber una... A ver, voy a tomar de ejemplo esta imagen. Les voy a poner esto en el chat para que si quieren entrar acá y visualizar esta partecita. ¿Ya? A ver si tienen opción de entrar al chat. ¿Ya? Pero la idea por acá. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Se está viendo? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Por ejemplo, miren, cuando ustedes construyen un sistema, en un sistema asumen opciones. A esto de acá le llamamos menú. A ver, voy a tratar de marcarlo en la imagen. ¿Ya? Por ejemplo, esta parte, cuando uno construye un sistema, esta parte de aquí, está acá de amarillito, esto nosotros le llamamos el menú de opciones. ¿Sí? El menú de opciones. Este es el menú de opciones de mi sistema. Entonces, y esta es una distribución, por ejemplo, esta parte del catálogo es nuestras tablas principales, por ejemplo, ¿no? Los empleados, los proveedores, los clientes, las categorías, los productos. Son mi catálogo principal. Estos son lo que nosotros ahora estamos construyendo, esta partecita de acá.
y a lo que nosotros le llamamos tablas principales. Estas son las tablas principales. Entonces, todas estas tablas principales deben ser mantenidas en un software. Y para ser mantenidas ya deben estar dentro de una base de datos. Entonces, conforme vamos construyendo el sistema, vamos tomando opciones de nuestro menú. Vamos tomando opciones de nuestro menú. Ahora, este diseño es particular a la necesidad que tiene el desarrollador o la necesidad de la estructura que la organización te puede solicitar. ¿Ya? La organización, tú armas este menú en base a los requerimientos de tu organización, es decir, donde estás desarrollando el software. Y vas armando así, ¿no? Estas son tus tablas principales, por ejemplo, acá le han llamado consultas, aquí le han llamado movimientos. O sea, los movimientos son toda la parte principal que engloba el sistema, por ejemplo, la generación de las boletas, las facturas, las compras, las ventas, todo eso se le llama movimientos. Y siempre en un menú de opciones hay una parte que nosotros la reconocemos como los reportes. La reconocemos como los reportes. Voy a dejar esto de aquí lo voy a dejar como parte de la referencia. Para que si ustedes quieren entrar y visualizar lo que estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, hay una parte en los sistemas que le llamamos los reportes, ¿no? Por ejemplo, acá se entiende que están solicitando una lista de proveedores, una lista de empleados, de clientes, de productos, las compras, las ventas, los apartados, las devoluciones, ventas en un periodo, apartados en un periodo, devoluciones en un periodo, compras en un periodo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, esta partecita de acá. Esto, y para diferenciarlo. Y esto de acá, por ejemplo, posiblemente es un listado de proveedores. Entonces, de repente la empresa requiere saber un listado de proveedores. Cuando dice venta por periodos, de repente la empresa dice, quiero saber cuánto he vendido desde el primero, por ejemplo, de febrero del 2021 al primero de abril de 2021. Ese es un periodo. Entonces, de repente en esta partecita de acá, a través de este reporte, la empresa quiere saber cuánto ha vendido desde el 1 de febrero del 2021 al 1 de abril del 2021. Quiere saber. Esta es una venta en un periodo determinado. Entonces, esto se codifica, se construye en el software de tal manera que me dé esto que me está pidiendo la organización. Pero, ¿esto dónde lo lee? Esto por arte y magia no va a salir. Esto está siendo leído. ¿Dónde lo están leyendo? Esto está registrado en la base de datos. Es decir, para yo obtener esto que ya es información, todos los datos están aquí en la base de datos. Todo está aquí en la base de datos. ¿Verdad? Ya sabemos, todo está aquí en la base de datos. Y yo para dar esta información
tengo que buscar en la base de datos. Entonces, luego, para que esto se convierta en información. Entonces, posiblemente suceda que cuando yo busque la data, vamos a suponer que de repente aquí está la fecha o el periodo. Aquí está el periodo que me están solicitando, el periodo. Y en este lado de acá, aquí están las ventas. Entonces vamos a suponer que de repente sale así, ¿no? En lo que corresponde a febrero, marzo, y lo que corresponde a marzo y lo que corresponde a abril. Y de repente acá al costadito, y de repente aquí, no sé, vendí 450. 450, por acá de repente vendí 150 y por acá de repente vendí 380, algo así. Entonces, luego que yo consulto a través de esta opción, consulto la base de datos va a retornarme esta información. Esto es lo que le interesa a la organización, saber cuánto ha vendido en un periodo de tiempo. Entonces, el sistema que tú construyes en el lenguaje de programación consulta los datos en la base de datos para devolverte información. Una vez que procesa, devuelve información. ¿Me dejó entender? ¿Me dejo entender con esta explicación? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, esto es lo que hacemos. Esto ya es la vista, es lo que mira el usuario. El que está manejando el sistema mira el resultado. Pero internamente nosotros debemos de construir consultas que me permitan mostrar esta información. Entonces, te lo voy a poner debajo para que continuar. Entonces, miren, ¿cómo funciona esto? Entonces, yo construyo mi sistema, y ¿cómo voy a lograr traerme estos reportes, traerme la información procesada? Utilizamos esta sentencia llamada select. Todo lo que son reportes que han visto por acá, lo que hemos podido ver aquí en esta partecita de acá, voy a cortar este pedacito. Entonces, lo que hemos podido ver por acá, esta parte que son los reportes, estos reportes se construyen con la sentencia select. Entonces, ¿qué me va a permitir la sentencia select? ¿Para qué la voy a utilizar? Justamente la sentencia select, ¿qué va a permitir la sentencia select? Mostrar un conjunto de datos obtenidos desde una tabla o varias tablas de la base de datos. Base de datos. Eso va a ser. Desde ahí.
y su uso principal es en la construcción de reportes. En la construcción de reportes. Este es el tema. ¿Bien? Cuando nosotros usemos la sentencia CELE normalmente la utilizamos para construir reportes. Para eso utilizamos normalmente la sentencia CELE. ¿Bien? Entonces, ¿cómo construimos esos reportes? Por ejemplo, miren, acá decía productos, reportes. Reporte de existencia, reporte de precios, reporte de rubros. Por acá había otro ejemplo en clientes, reportes ordenados por código, por nombre, reporte parcial por nombre, o sea, una serie de reportes que la organización te va a solicitar cuando tú construyas el software. Cuando tú construyas el software, la empresa te va a decir, mira, yo necesito reportes de este tipo. ¿Cómo los vas a obtener? Los vas a obtener haciendo consultas utilizando la sentencia SELECT. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se utiliza la sentencia SELECT para lograr lo que nos está solicitando la organización? Acá viene nuestro trabajo. Entonces, miren, acá mucha atención. Yo tengo esta base de datos. ¿Ya? Entonces decía que yo puedo consultar una tabla o puedo consultar un conjunto de tablas. De repente, la empresa solamente quiere listados, por ejemplo. Si la empresa quiere listados, me basta tal vez con consultar la tabla de la cual me están pidiendo listados, ¿no? Por ejemplo, aquí de esta tabla, por ejemplo, me están solicitando listados. O sea, listados por estudiante, listados. Pero si, por ejemplo, quisieran algo más exquisito, de repente se les ocurre a la empresa ya no solo involucrar una tabla, sino de repente involucrar 2 tablas. Y de repente me pueden consultar, decir cuántas unidades didácticas por programa de estudio existen, por ejemplo. ¿Sí? O cuántos créditos totales por programa de estudio. O sea, el programa de estudio de computación informática, 200 créditos. El programa de estudio de contabilidad, 180 créditos. O sea, quiero saber cuántos créditos debo estudiar por programa de estudio, por ejemplo. Entonces, ya no solo involucro una tabla, sino que ahora involucro varias tablas. Varias tablas. Entonces, yo puedo consultar una tabla o puedo consultar varias tablas. Eso es lo que nos va a permitir el SQL. No el SQL Server, como ya expliqué en unas clases anteriores, sino el SQL como lenguaje de consultas estructuradas. Entonces vamos a ver cómo utilizar el SELECT. ¿Bien? ¿Cómo vamos a utilizar el SELECT? Entonces, miren. Por ejemplo, la única tabla en la cual yo tenía datos, era la tabla estudiante. Vamos a empezar con la tabla estudiante. ¿Bien? Aquí mucho detalle, miren. Acá mucho detalle. Esta es mi tabla. ¿Ya? Entonces ya explicamos también que yo para poder visualizar los datos, ¿no? Podría abrir aquí y vamos a ver acá cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Este es un query. ¿Ya? Este es mi diagrama. Este es un query que lo hemos visto en la clase anterior. Y para yo poder visualizar datos de alguna de las tablas, simplemente ya vimos la clase anterior que para poder escribir editábamos. Si yo quisiera seleccionar, mirar cuáles son los datos que están acá, elijo Select All Rows. O sea, seleccionar todas las filas. ¿Ya? Seleccionar todas las filas.
seleccionar todas las filas. Entonces presiono anti-clic, seleccionar todas las filas. Y ahí con eso estoy visualizando toda la data que tiene mi tabla. Esta es toda la data que tiene mi tabla. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, no. Pregunten. sí, ingeniero. Bueno, pregunten, ¿no? Porque acá no se me queden. Esto es muy, muy primordial. Entonces, esta es la data. Entonces, si yo lo quisiera hacer por query o por consulta, vamos a usar las consultas. ¿Cómo hago? Hemos dicho que vamos a trabajar la sentencia select. La sentencia select. Y también ya habíamos aprendido en la clase anterior que deberíamos guardar esto, ¿no? Para posterior uso. A ver, ¿dónde estaba guardando? Estaba guardándolo por acá, creo. Okay. Bien, entonces va a ser consultas parte 2. Consultas parte 2. Consultas parte 2. Les voy a enviar también esas consultas. La sentencia select. Entonces, ¿cómo yo puedo visualizar? ¿Cómo puedo visualizar todo lo que contiene la tabla estudiante? Entonces, la sentencia es la siguiente. Miren, mucha atención acá. Select. ¿Ya? Si yo quiero mostrar todos los estudiantes, lo cual significa con todas sus columnas, yo uso el asterisco. ¿Bien? Uso el asterisco, el comodín asterisco. El comodín asterisco lo que me permite es decir, muéstrese todo lo que tiene la tabla estudiante. Entonces, en esta partecita van los atributos y luego la palabra from, desde, seleccionar todos los atributos desde y a continuación le digo de qué tabla. Tabla estudiante. Desde la tabla estudiante. Desde la tabla estudiante. Entonces, estudiante. Dije también que el punto y coma, acostúmbrate a usarlo porque en los lenguajes de programación normalmente utilizamos el punto y coma, pero en el SQL no es obligatorio, pero te sugiero que te acostumbres a usarlo. ¿Bien? Y habíamos dicho también que siempre finalices con GU. ¿Para qué? Para que SQL entienda que ahí termina la sentencia. Y para ejecutarlo, decíamos que presiono aquí o resalto, si es que tuviera mucho más sentencias y solo quisiera esta parte, resalto y ejecuto o presiono la tecla F5. Ejecuto, miren, ejecuto y lo que me va a mostrar acá es que le estoy diciendo que seleccione todos los atributos desde la tabla estudiante. Entonces, si lo quisiéramos ver de manera general, uso la sentencia select, a continuación el grupo de atributos, luego la palabra from, desde, y luego viene la tabla. Esto no va a funcionar, pero lo voy a poner en... ¿Ya? Entonces, esa es la sintaxis. Select, los atributos, la palabra from, y luego el nombre, voy a ponerle así mejor, nombre tabla, o sea, el nombre de la tabla. Esto me permite mostrar toda la data que tiene la tabla estudiante.
¿Preguntas acá? ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien, Miguel. ¿Me escuché bien? ¿Todo bien? Todo bien. Si, por ejemplo, te pidieran solamente algunos atributos, no quisieras mostrar todo, de repente solamente te dijeran, quiero que me muestres los nombres de los estudiantes con su respectivo DNI, por ejemplo. Listado de estudiantes. Acá voy a poner un comentario aquí. El asterisco significa todos. Por ejemplo, listado de estudiantes. Listado de estudiantes. Acá, ¿cómo sería acá? A ver. Listado de nombres y DNI de los estudiantes. Entonces, ¿qué me están solicitando ahí? Solamente quieren que de los estudiantes, solamente quieren mostrar el DNI y su nombre. El DNI y su nombre. El resto no le interesa a la organización. Entonces, hacemos esto, mira. Select. Y aquí a continuación ya no ponemos asterisco, porque asterisco muestra todo. Escribimos el nombre de los atributos. Por ejemplo, DNI es uno de ellos. Coma, se separa con coma los atributos. Y el nombre del estudiante. Si quieres, lo puedes escribir, por ejemplo, nombre. Y no interesa si está en mayúsculas o está en minúsculas, ¿correcto? No interesa. Lo único que interesa es que esté correctamente escrito. Por ejemplo, nombre de estudiante. Ahí ya están los dos atributos que me están pidiendo. El nombre y el DNI. ¿Desde dónde? Desde, y me están diciendo la tabla. Entonces, desde la tabla, estudiante. Desde la tabla, estudiante. Desde la tabla, estudiante. Ahora dirás, pero se está escribiendo en mayúsculas y en minúsculas. No importa, no importa. ¿Ya? Mira, por acá mayúsculas, por acá minúsculas, por acá minúsculas, por acá mayúsculas. No importa. Lo que sí debes tener cuidado en escribir correctamente, nada más. Gu. ¿Ya? Entonces, y ahora, si yo no resalto y ejecuto, se va a ejecutar todo lo que exista en este espacio de consultas. Miren, si yo presiono en ejecutar sin resaltar, se va a ejecutar todo. Me va a salir, este es el resultado de la primera consulta. Este es el resultado de la segunda consulta. Ten mucho cuidado ahí porque de repente haces eso y se te amontona la pantalla con consultas. Entonces, si yo solamente quiero esta consulta, quiero el listado de nombres y DNI, entonces simplemente resalto esto. Resalto esto y ejecuto y solo me mostrará esa consulta. Entonces, mira, acá solo he seleccionado a los estudiantes por nombre y por DNI. Ahora, ¿cómo salen en la cuadrícula? Según el orden que tú pongas los atributos. Entonces, según como los ubiquen en la lista. Acá he ubicado primero el DNI y después he ubicado el nombre. Por eso sale en este orden. ¿Ya? Entonces, según el orden que ubiques acá, aparecerán en la consulta. ¿Está claro eso? Sí. ¿Ya? Entonces, este es otro uso del select. ¿Ya? Entonces, lo puedo usar para mostrar todos los atributos o solo para mostrar algunos atributos. Se corta, volvemos.